Bien, vamos a continuar con nuestro escuela dominical. La semana pasada creo que cubrimos en este comentario de nuestro pastor y estuvimos hablando acerca de esta batalla que tenemos con el pecado. Específicamente estuvimos hablando de la lujuria y tomé como ejemplo este pecado por la complejidad del pecado y por lo común que es, ¿verdad? En todas las personas. Hablábamos en semanas pasadas que lujuria no solamente habla de cuestiones sexuales, sino de todo deseo desordenado, por el dinero, por el poder. Aunque la semana pasada se usó específicamente del aspecto sexual, pero este sentimiento o este deseo descontrolado es lo que llamamos lujuria, ¿verdad? No se somete a la voluntad de Dios, no tiene el propósito de edificar al prójimo, sino más bien un deseo egoísta de autosatisfacción. Esto es lo que estamos hablando de lujuria. Y decíamos que no es trivial, que no es una batalla que es opcional, que lo puedo optar por batallar o simplemente no, tolerarlo. No. Hablábamos de que en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, del que ha sido regenerado, necesariamente se verá esta batalla, esta lucha constante, como evidencia de que ha sido transformado. Dijimos que si no vemos esta lucha, ¿verdad? Esta batalla interna en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros deseos, deberíamos tener cuidado, ¿verdad? Porque probablemente no hayamos sido regenerados. Entonces, esto es como una evidencia de que hemos sido regenerados. Creo que el pastor comentó este texto la última vez que estuvimos, donde Jesucristo hace hincapié y de una forma radical nos demanda a que estemos haciendo esta batalla, esta guerra. En Mateo 18:9 dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Es una acción violenta, es una acción radical, es una acción que tiene la intención de quitar el mal antes de que se propague. ¿Okay? Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. En otras palabras, si no luchas contra la lujuria, no verás el reino de Dios. No es una advertencia vacía o no es una, sí, es una advertencia misericordiosa, es una advertencia de amor que debemos experimentar, que debemos vivir en este deseo de hacer frente al pecado, en este deseo de matar la raíz pecaminosa. Entendemos por lo que conocemos acerca de la doctrina de la gracia que hemos sido perdonados y que el pecado ya no hay culpa para los que están en Cristo Jesús. Eso lo entendemos bien, pero no significa que no haya pecado en nosotros. La advertencia aquí y el llamado aquí es a luchar para erradicar, ¿verdad? O al menos, si no erradicar, porque sería imposible en nuestra vida, disminuir la raíz de pecado. Que no sea tan fuerte, tan poderosa, ¿no? Esa es la intención de estos textos. No es una exageración, es una advertencia misericordiosa. No hay más en juego, hay más en juego aquí que la destrucción del mundo por 1000 bombas. También hacíamos esa alusión, porque todo lo que una bomba puede hacer es matar el cuerpo, pero la lujuria no combatida puede destruir el alma. Las escrituras lo dicen con claridad. Los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios.
O sea, no es una advertencia trivial, no es si quieres o no quieres, es una advertencia para radicalmente ser transformados. Vamos a ver esos textos un poquito más con detalle, ahí los tengo. Perdón, no tiene internet. Vean lo que dice en 1 Pedro 2:11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales. ¿Qué dice ahí? Que hacen guerra, que combaten contra el alma. Estas pasiones, estos deseos desordenados están haciendo guerra constante con nuestra alma. Nosotros tenemos que estar alertados de este combate, de esta guerra, y por medio del Espíritu Santo hacer la guerra contra el pecado, ¿no? Esa es la intención y de esta imagen que nos presenta Pablo. Colosenses 3, del 1 al 6, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, que eso es un cristiano, un hijo de Dios, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese es el fundamento de por qué podemos hacer esto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si eso no hubiera pasado, lo anterior no puede ser posible. Voy a leer otra vez. Si habéis pues resucitado con Cristo, si esto es una verdad en tu vida, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si eres cristiano, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué puedes hacer esto? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a hablar un poquito más de esto, porque la batalla contra el pecado no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Caeríamos en el legalismo, caeríamos en la autojusticia, caeríamos en cosas que no son bíblicas. El pecado tenemos que mortificar o hacer la guerra contra el pecado de una forma bíblica, que es lo que vamos a ver ahora. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá, la venganza de Dios, el pago de Dios, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, de estas pasiones, de esta impureza, de esta fornicación, de estos malos deseos, de esta avaricia, que es idolatría. Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si andamos por el Espíritu, dice que no cumpliremos el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Está la guerra otra vez, la batalla. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no podréis hacer lo que deseáis si andáis por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son
evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice Julio? No heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hebreos 12, 14 dice: buscad la paz con todos y ¿qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos que la fe que justifica, o sea, la fe que nos salva, la fe salvadora, la que es genuina, la que es bíblica, es una fe que nos hace o nos lleva a la lucha, que nos lleva a la guerra contra el pecado. La fe salvadora, la fe genuina, no se conforma con el pecado. Ese es el punto de Pablo. Si es que resucitaste con Cristo, entonces pon tu mirada en las cosas de arriba, porque eso es lo que hace un cristiano, eso es lo que hace la fe verdadera. No, la fe verdadera, la fe auténtica nos lleva a la batalla contra el pecado, a que seamos santificados. La misma fe que nos salva es la misma fe que nos santifica, o sea, que lucha para ser conformado a la imagen de Cristo. En el Espíritu, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? No somos salvos por obras, lo hemos estudiado, lo hemos visto, sino por una fe viva, perseverante, que se manifiesta en una batalla contra el pecado. Pablo lo dice así: pelea la buena batalla de la fe. Esta es la batalla de la fe. Esa es la guerra contra el pecado. Echa mano de la vida eterna, porque tú ya eres un hijo de Dios, porque has sido transformado, porque tienes la vida eterna. Puedes pelear esta batalla, puedes pelear esta guerra contra el pecado. Eso está en 1 Timoteo 6:12. La lucha contra la lujuria no es una lucha secundaria, es una lucha, o es la lucha de la fe. Es pues la evidencia de que tu fe es real, es verdadera. El gran error, hermanos, que debemos desenmascarar en nosotros mismos y en la iglesia, es la idea de que la fe y la santidad son caminos separados. Esto es, la noción de que la fe nos lleva al cielo como primer paso y la obediencia solo añade recompensas. Que empezamos por el Espíritu,
pero seguimos por el esfuerzo humano. Eso es lo que tenemos que revertir o entender con claridad. No, esto no es lo correcto. No, la obediencia no es opcional. La santidad no es un extra en nuestra vida. La lucha por la pureza es parte esencial de nuestra fe salvadora. Porque la fe verdadera no solo confía en Cristo para el perdón, sino también para la victoria sobre el pecado. Entendemos que no vamos a erradicar 100% el pecado en nuestra vida porque estamos aún en este cuerpo. Pero Pablo nos está animando, exhortando, demandando que estemos luchando agresivamente, radicalmente contra el pecado. Este es un evangelio más grande. No es el evangelio de la tolerancia divina hacia el pecado, sino el evangelio del poder de Dios para mortificarlo, para matarlo, para aniquilar el pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo que debemos entender. Romanos 6:14 dice eso. Es una gracia soberana que nos da la victoria sobre el pecado. Una gracia que nos liberta del pecado. Una gracia que transforma nuestra vida. Debe ser claro, debe ser evidente para nosotros y para las personas que nos observan. Y lo hemos dicho, hay temporadas en nuestras vidas de valles que podemos caer en situaciones de pecado. No somos perfectos. Pero la actitud correcta o la actitud que evidencia nuestra salvación es la persona que sale de ese valle. Que no disfruta estar en ese valle. Que no se deja arrastrar sin resistencia en ese valle, sino que está peleando, está batallando, quiere matar su pecado, quiere matar y hacer guerra contra contra la carne, contra los deseos desordenados y traer todo a sujeción, ¿verdad? Bajo la obediencia de Cristo. La lucha contra la lujuria es en su raíz, en lo más fundamental, una lucha contra la incredulidad. Porque la lujuria prospera donde Dios no es conocido, donde su gloria no es vista, donde su belleza no es deseada. Lo leíamos la semana pasada en 1 Tesalonicenses 4:5, cuando hablaba de los gentiles, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios, conocemos su belleza, su majestad, su santidad. ¿Cómo puedes conciliar la santidad de Dios, la belleza de Dios y tu deseo de lujuria? El deseo de lujuria es alimentado por la falta de conocimiento de Dios. Entre más conozco de Dios, de su belleza, de su santidad, de su majestad, menos estoy bajo la influencia de estos deseos desordenados. La raíz entonces, en la última oración, es, la raíz de la lujuria es no conocer a Dios. Pero no se trata de un conocimiento solamente intelectual. Sabemos que muchas personas dicen conocer a Dios, o inclusive como estoy citando aquí, los demonios conocen a Dios.
de forma intelectual, saben de quién están hablando, quién es. El conocimiento que vence la lujuria se describe en 2 Corintios 4:6. Y este es cuando la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que hemos estado haciendo por ya creo que 2 años y medio, es lo que estamos calculando, con el Evangelio de Juan, es que podemos ver la gloria de Jesucristo, su belleza. El trabajo del predicador siempre es mostrarnos a Cristo Jesús, mostrarnos su belleza, mostrarnos su majestad, mostrarnos su deidad. Cuando yo puedo ver a Cristo, el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, esto me equipa para hacer lucha, para hacer batalla contra el pecado. No se trata de hacer la guerra en mis propias fuerzas, en mi voluntad, en mi autocontrol. Se trata de hacer la guerra viendo la recompensa que tenemos ahí en Jesucristo, ¿verdad? Es un conocimiento que cautiva, que humilla, que transforma. Eso es fe. Cuando conocemos a Dios, a Jesucristo, de esa manera. Es ver a Cristo como infinitamente más deseable que cualquier placer pasajero del pecado. Hagan una introspección, unos minutos, unos segundos. Cuando usted ha cometido pecado, ¿por qué comete pecado? Todos tomamos una decisión en ese momento y amamos más el pecado que a Jesucristo. Por eso pecamos. Pablo nos está invitando a que veamos a través de la Escritura, veamos a través de la predicación de la enseñanza, la majestad de Cristo, la hermosura de Cristo, la belleza de Cristo. Y cuando venga la tentación, recurramos a ese conocimiento para hacer batalla contra el pecado. De esa manera vamos a perder la batalla. Vamos a ser derrotados. Porque Cristo no es tan importante, no es tan valioso. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados, bendecidos los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Esa es la promesa y al mismo tiempo la recompensa que tenemos. Esta es la motivación más poderosa para nuestra santidad, para nuestra pureza. No se trata solamente de lo que evitamos, sino más de lo que ganamos al conocer a Cristo, al desear a Cristo, al amar a Cristo. Víctor habla de enamorarse de Cristo. Hay una vida en la palabra de Dios. Luego, si hay oportunidad, voy a hablar de eso. Una vida emocional, de amor hacia Dios, pasión hacia Dios, que nos ayuda a resistir el pecado, que nos hace hacer guerra contra el pecado. Si no hay esa pasión por Cristo, si no hay esa pasión por Dios, ese amor por Dios, vamos a perder la batalla. Y no quiero decir que vamos a perder nuestra salvación, pero vamos a caer en pecado y vamos a romper comunión con Dios. No queremos eso. Queremos estar con el amado, tener esa comunión continua con Dios, experimentar su belleza, su gozo, su placer, su paz.
en nuestras vidas. Ver a Dios, conocerlo, disfrutarlo, ser lleno de Él. ¿Sabe de qué estoy hablando? Conocerlo, ser lleno de Dios, amarlo. Pregúntese a usted mismo, en su etapa de la vida, cuando ha amado a una persona, ¿ama a Dios? ¿Se deleita en Dios? ¿Está enamorado de Dios? No es por el miedo ni por la culpa como vamos a ser liberados. Es el anhelo de disfrutar más de Dios, más comunión, más cercanía, más intimidad. El deseo de no perder la dulzura de su presencia. Yo no sé si se ha experimentado eso, yo lo he experimentado. Cuando siente o deja de sentir, no sé cómo, la cercanía de Dios. El gozo, la paz. Es intolerable. Es desesperante. Es desgarrador. No es trivial. No para el Hijo de Dios. No para el que ama a Dios. No es para el que se deleita en Dios. Así se vence la lujuria, alimentando la fe con el conocimiento de un Dios glorioso. ¿Conoces a Dios así? ¿Estás creciendo en ese conocimiento? ¿Estás alimentando tu alma con su palabra? ¿Contemplando su gloria en Cristo? ¿Orando por un corazón sensible a su hermosura? No deje que sean palabras vacías. No sé si usted me lo ha dicho alguna vez, yo lo digo seguido, Dios es hermoso. Y no quiero sonar presumido o algo por el estilo, pero Dios es hermoso, hermanos. Es hermoso. Es lo más bello, lo más glorioso que podemos tener. La persona con la que más podemos disfrutar. Lo decíamos la semana pasada. Dios quiere que experimentemos plenitud de gozo. No hay nada en este mundo que nos pueda ofrecer tal cosa. Solamente Dios. El gozo en Dios es ilimitado, porque Él es así, y es no solamente en extensión, sino en tiempo para la eternidad. Él quiere que experimentemos eso. Hazlo, hermano, por el bien de tu alma, por la gloria de Dios, porque la fe que salva es la fe que lucha. Y la recompensa es ver a Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4 del 4 al 6. 2 Corintios capítulo 4 del 4 al 6. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, Dios minúscula, Satanás, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que en las tinieblas resplandeciera la luz, en la creación, en el Génesis, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esta es una obra de Dios. Es una obra sobrenatural que Dios hace en nuestras vidas, de transformación, de regeneración, que nos deja ver a Cristo como lo más valioso, como lo más grande, como el gozo más pleno en nuestras vidas. Estuve pensando en cómo hacer esto práctico y quiero llegar, porque tenemos 2 clases todavía más, a cosas prácticas en nuestras vidas, en el día a día. Pero quiero poner un poquito más de fundamento antes de llegar a ese punto de qué estamos hablando cuando hablamos de mortificar, de luchar, de hacer guerra contra el pecado. Y voy a basar en este texto, Romanos 8:13. Entonces no se pierdan las siguientes 2 clases. Vamos a hablar cosas muy prácticas en cuanto a esta lucha. Pero hay una forma correcta en la que se puede o que se debe hacer la guerra contra la carne. Y lo vemos aquí en Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Lo vamos a leer otra vez. Porque si vivís conforme a la carne, todo lo que hemos visto, ¿cuál es la consecuencia? Moriréis. Mas si por el Espíritu, y esa es la clave, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así de sencillo, así de fácil. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es una sentencia clara. Mas si por el Espíritu, no por mis fuerzas, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo no nos deja espacio para ambigüedad en este texto. Nos confronta con una bifurcación espiritual que define el destino eterno de cada alma. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Primera opción. Segunda opción, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 2 opciones, no hay una tercera opción. Si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu, lo leí mal. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el contrario, si vivimos conforme a la carne, moriremos. No hay un tercer camino, no hay una zona neutral. O caminamos según la carne, es decir, bajo el dominio de nuestros deseos pecaminosos, sin el poder regenerador del Espíritu, y cosechamos muerte. O por el Espíritu Santo mortificamos, hacemos morir, hacemos la guerra, matamos el pecado y vivimos. Esta no es una amenaza vacía, hermanos. Es una advertencia divina. Es la voz del amor divino que nos llama a la vida eterna. La vida cristiana no es una mejora moral, ni una afiliación religiosa solamente. Es una guerra constante, una guerra
contra el pecado, una guerra santa. Es una vida de dependencia radical. Palabra importante, una dependencia radical, total del Espíritu para matar el pecado que aún habita en nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, lo sabemos y gracias a Dios por eso. Pero la invitación es a matar el residual de pecado que tenemos aún en nuestras vidas. La raíz de pecado que aún existe en nuestras vidas. Y esta mortificación no es la causa de nuestra salvación. No por esto somos salvos. Pero sí es evidencia inevitable. Si hemos sido salvos, vamos a experimentar esta lucha contra el pecado. Porque donde el Espíritu habita, el pecado no reina. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Algo que estaba leyendo pues, durante la semana es que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como hemos visto, ¿no? El Señor les muestra todas las cosas malas que iban a pasar, pues estábamos hablando de lo que... Los apóstoles. Sí, de los apóstoles que lo negaron, que lo dejaron solo y los está preparando, ¿no? Con muchas advertencias, y las advertencias son porque los aman. Claro. Tú le dices a una persona, hey, cuidado con esto, cuidado con el otro, porque no quieres que le pase algo malo. Entonces, pero el Señor les está poniendo sobre aviso. Y en la última frase dice, en el mundo tendréis aflicción, o sea, no hay de otra. Uh-huh. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, esto va junto con pegado que lo que estás diciendo, que nosotros tenemos que tener nuestra fe y nuestra victoria, no en nosotros mismos, sino en Él, ¿verdad? Confiar que Dios ha vencido todas estas cosas, como dices, por medio del Espíritu Santo. Sí. Entonces, es bien importante, ¿no? Que luchemos contra el pecado, no por nuestras propias fuerzas, o tratando de pelear contra el pecado, o ya no, sino más bien, como mencionaste, es hacer que nuestro amor por Dios crezca tanto que las otras cosas sean mínimas, pues esos deseos pierdan valor, se disminuyan en nuestro ser. Esto que dice Víctor es lo que tratamos de explicar, y a veces entramos en conflicto, ¿verdad? Porque creemos que cuando dicen no peques, como una imposición externa hacia nuestro actuar físico, y a veces creemos en nuestra mente que tenemos que tener como un autocontrol, batallar contra el pecado, pero la clave aquí está en el poder del Espíritu Santo, en cómo magnifica a Cristo Jesús y cómo cómo esta belleza disminuye el valor de cualquier otro deseo, ¿verdad? Es lo que vamos a ver, y eso es a lo que me refiero con las cosas prácticas que queremos ejemplificar. Pablo, cuando nos llama a mortificar las obras de la carne, no nos dirige a la fuerza de voluntad, ni a disciplinas externas, ni a rituales religiosos. Nos dirige al Espíritu. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. No es autodisciplina solamente, no son rituales religiosos, sino es en el Espíritu, sí. ¿A qué se refiere si por el Espíritu? Eso vamos a desarrollar todo eso. Pero es en el poder del Espíritu, guiado por el Espíritu, es lo que el Espíritu hace en nosotros, por lo que ya hizo Dios en nosotros, ¿verdad? El Espíritu va a magnificar a Cristo en nuestras vidas, y en ese poder podemos hacer guerra contra el pecado. Y vaya, no, Víctor. Pero vamos a desarrollar, ese es el punto de todas las siguientes 2 semanas. Sí, hermano, ahorita con todo lo que nos ha hablado, predicado, estaba pensando, por ejemplo, en las personas como los deportistas, toda esa gente que por su esfuerzo humano quiere agradar a su religión o a su Dios.
Ujú, pero que no tienen Espíritu Santo. ujú. Sí, lo vemos como los monjes hindúes Sí. que se van y que se abstienen de todo. Ujú, ujú. Pero la gente que dice, no, yo me voy a dedicar simplemente a rechazar el pecado, no tener el pecado en mi vida. Y me estaba haciendo pensar ahorita que te estaba escuchando, a veces hay gente, obviamente sabemos que nadie lo puede hacer, totalmente, ¿sí? Pero está viendo cómo personas que no tienen Espíritu Santo tratan por sus medios de tratar de agradar su religión o su Dios o lo que queramos, ¿no? Su deidad. Y en veces nosotros, como cristianos y con el Espíritu Santo, nos dejamos arrastrar más por la carne que por el Espíritu Santo. O sea, y estaba haciendo esa comparación, dije, wow, Sí, claro. ¿qué nos hace falta, no? Pero ahorita que estaba leyendo y dice, y nos dirige el Espíritu, dice, y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, cierto, es que en veces como que la pelea no es contra la carne de nosotros, sino contra el Espíritu. Como que estamos peleando contra el Espíritu. Sí, tenemos el Espíritu Santo, no sé si me estoy explicando. Tenemos el Espíritu Santo, Ujú. pero en veces nos dejamos... No somos llevar más- sensibles. Exactamente, no somos sensibles al Espíritu Santo, Ujú. sino que nos dejamos llevar más por la carne. Ujú. Y parece que fuera al revés la lucha que tenemos. ¿Sí? Y Bien. por eso hace rato dijiste que cuando hacemos algo que sabemos que está mal, conforme a Dios, andamos con un remordimiento tremendo. Claro. Por lo menos yo hablo de mí, no Sí. le pongo a nadie de... Sí, claro. Sí. Y digo, Señor, otra vez fallo. Pero ahorita a mí me está cayendo el 20 de bueno, Tenemos que abrazar el Espíritu Santo, ¿verdad? exactamente, y cambiar esa tónica, decir, a ver, tengo el Espíritu Santo y siempre lo constriño porque soy más feliz dándole gusto a mi carne. Ujú. ¿Qué no se supone que la ecuación es al revés? Claro. Entonces es simplemente de Sí, ubicar esas ideas y vivir en base a esta verdad, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en las siguientes 2 semanas, porque este tema es fundamental para nuestra vida práctica, o sea, del día a día. Pero esa reflexión de poder vivir en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere magnificar a Dios siempre. A veces tenemos que ser, o sea, como dice, a veces resistimos lo que el Espíritu está tratando de hacer en nuestras vidas y preferimos el pecado. Entonces tenemos que abrazar, ¿verdad? Ese poder, esa luz del Espíritu, esa guianza del Espíritu para vivir conforme al Espíritu, ¿verdad? En ese poder, en esa sabiduría, en esa guerra contra el pecado. Como les digo, eso son como cosas así teológicas que vamos a tratar de aterrizar en cosas bien prácticas. Víctor. Dice, si por el Espíritu, está hablando de Dios, entonces tenemos que nosotros hacer morir las obras de la carne, no por nuestras fuerzas una vez más, sino por Dios. Ujú. Una vez más, no haciendo nosotros las cosas a solas, no Correcto. peleando nosotros contra el pecado, sino En dependencia. ayudándonos de Dios, que Él ya venció el mundo, que Él ya venció el pecado, Él ya venció a Satanás, la muerte. Entonces nosotros tenemos esperanza no en nosotros mismos. Nunca debemos de pensar en nosotros mismos como que vamos a vencer el pecado. No, el pecado lo venció Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo vencer el pecado? Enamorándome más de Dios. Ujú. ¿Y cómo me puedo enamorar más de Dios? Porque dice, si por el Espíritu, entonces, ¿cómo le hago yo para matar las obras de la carne por el Espíritu? O sea, por Dios. Ujú. Pues enamorándome más de Dios. ¿Cómo me enamoro más de Dios o de una persona? Conociendo más a una persona. Yo no amo al dueño de aquella casa. ¿Por qué? Pues porque no lo conozco. Tengo que conocerlo para poder entrar en una relación con Él. Claro. Entonces, cuando nosotros amamos al Espíritu Santo, podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Con actividades espirituales. El apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es una orden, ¿verdad? También Pablo dice que la palabra de Dios sobreabunde en vosotros, ¿verdad? Ricamente. Comparando el Ujú. Espíritu Santo con la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer?
para enamorarnos más del Espíritu Santo, más de Cristo, más de Dios, pues hacer actividades espirituales, como leer su palabra, la oración, la adoración, los cánticos, la alabanza, la meditación en su palabra, la memorización, el predicar, el enseñar, el proclamar la palabra. Todas estas actividades nos ayudan a enamorarnos más de Dios, del Espíritu Santo. Entonces entramos en un mundo de enamoramiento de Dios. Claro. Todo lo demás. Sí, y esto nos ayuda, o sea, como decíamos al principio, a que esta escala que tenemos de valores se incline hacia Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos. Al entender la hermosura de Dios, al entender la magnificencia de Dios, al entender la santidad de Dios, todo lo demás pierde valor, ¿verdad? Estamos operando en el Espíritu, estamos caminando en nuestra vida diaria en el Espíritu, ¿verdad? En las prioridades del Espíritu, en las prioridades de la palabra, en lo que el Espíritu nos da, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a estudiar, es lo que vamos a tratar de poner pues un poquito más de claridad en nuestras vidas, ¿verdad? Creo que vamos a dejar aquí. No quiero, vamos, solamente pasar superficial, pero les invito a que estemos reflexionando en eso, que estemos pensando lo que nos decía nuestro hermano Víctor, cómo nuestras actividades o nuestras prácticas espirituales es común platicar con alguna persona que está por un valle, como decíamos hace rato, y poder ver que su esfera de la vida no está saturada por Dios, no está saturada a veces por estas prácticas, por estas disciplinas espirituales. Necesitamos nosotros sistemáticamente, diariamente, tener comunión en la palabra de Dios. No se trata de, a ver si tengo tiempo mañana, no, a ver si, no, es sistemáticamente apartar un tiempo de nuestras vidas, de nuestro día, diariamente, para estar siendo edificados, para estar siendo lavados, para estar siendo regenerados en la palabra de Dios. Un tiempo sistemático, planeado de palabra de Dios, ¿verdad? Alena, ¿otra hermano? A hablar sobre lo que dice por el Espíritu. Yendo atrás en la vida de todo cristiano, cuando recién Dios nos llama, nos saca de la muerte y nos da su Espíritu. Yo creo que todos, como dice el hermano Víctor, que todos llegamos en ese momento que luchamos contra Dios, como lo hizo Jacob, luchó con él, pero cuando ya te enfrentas y en el conocimiento de quién es Dios, pues lo único que haces es, o sea, Él te vence y tú ya no tienes que luchar con Él y ya no eres como ese Job que todos, como ese Jonás que todos que queríamos hacer nuestra voluntad. Aún así, cuando ya conociendo quién es Dios, tenemos ese conocimiento limitado de que pues no, ya soy salvo, ya puedo seguir viviendo, de todas formas ya soy salvo, puedo seguir viviendo como yo quiero, en nuestra, ¿cómo se le podría decir? Ignorancia. Pero todos pasamos por eso cuando recién Dios nos llama a Él, decimos ya somos salvos y puedo seguir pecando, de todas formas Dios ya me salvó del infierno, pero tenemos ese pensamiento de que nada más es el infierno, cuando en realidad cuando ya por el Espíritu Santo te vas dando cuenta de que en realidad Dios te salvó de ti mismo, de tu pecado, de esa caída libre que uno llevaba. Y lo que hemos estado diciendo es que la fe verdadera, la fe salvadora, no es la fe que dice, soy salvo, pues ya qué importa. Es la fe que batalla contra el pecado, ¿verdad? Es la fe que hace guerra contra el pecado. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y encomendar nuestras vidas a Él. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver su palabra, a Dios como el tesoro más grande de nuestras vidas y que podamos vivir en esta
cosmovisión, en esa forma de percibir la realidad, que todo pierde valor en comparación con nuestro Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas, Señor, que comprenden, que aman tu palabra, que aman, Señor, tu enseñanza. Te pido que seas en ellos de una forma poderosa, Señor. Que puedan ver en Cristo Jesús el tesoro que Él es, lo más grande del universo, lo más precioso, Señor. Que podamos vivir nuestras vidas en esta certidumbre, en esta certeza de que estamos en el verdadero, que estamos en el camino correcto, Señor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos enseña la verdad, que nos dirige hacia Cristo Jesús, que le exalta. Permite que nuestra vida sea siempre una actitud en contra de nuestro pecado, de nuestro deseo, Señor. Permite, Señor, debilitar esas raíces que aún permanecen en nosotros. Por tu Espíritu, Señor, por tu gracia, por tu amor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.